En los últimos años, como producto de las luchas permanentes y los reclamos insistentes de las nacionalidades y pueblos indígenas, afroecuatorianos y montubios, la Constitución ecuatoriana del 2008 estipula que el Ecuador es un Estado plurinacional e intercultural. Como Estado plurinacional, entendemos que en nuestro país existen 14 nacionalidades y 18 pueblos indígenas que conforman la matriz cultural indígena, costeña, andina y amazónica, complementada por la matriz cultural africana con los pueblos afroecuatorianos, la autoidentificación del pueblo montubio y la presencia del pueblo mestizo, que conforman una diversidad impresionante de culturas, idiomas, costumbres, visiones del mundo, pensamientos, saberes y actitudes que exigen una relación y trato equitativo como norma de coexistencia social. De la misma manera, cuando hablamos de que el Ecuador es un país intercultural, como reza la Constitución, estamos refiriéndonos a las diferentes formas de actitudes que debemos aprender, adoptar y vivir los ecuatorianos. En este caso, tenemos que hablar de que la interculturalidad debe estar plasmado en la educación, medicina, trabajo, leyes, espiritualidad, gastronomía, ideas, derechos, conocimientos, en fin, en todos los aspectos de la vida social del país. De esta forma, nosotros interpretamos a la interculturalidad como la relación respetuosa de dos personas, entre dos culturas y entre dos sociedades con igual nivel de prestigio, pero con visiones diferentes de una realidad. ¿Pero qué queremos decir con esto? Lo que queremos decir con esto es que a veces pensamos que interculturalidad es darle un pequeño espacio dentro de nuestro espacio. Por ejemplo, en nuestro sitio de trabajo. Sin embargo, esa actitud no se llama interculturalidad, sino multiculturalidad. Por cuanto, si solamente hacemos un espacio para el diferente y no tenemos intención de relacionarnos, conocer su manera de ser, de pensar y de actuar, no estaremos respetando y aprendiendo su forma de vivir, sino solamente estaremos tolerando su presencia, porque yo sigo pensando en que mi cultura, mi forma de ver las cosas es la correcta. En este caso, la verdadera interculturalidad es cuando yo asumo con respeto la presencia del diferente y aprendo algunas cualidades básicas de su cultura y la aplico en mi vida. Y el otro hace lo mismo con mi cultura y mi visión de la realidad. En otras palabras, ambos hemos aprendido el uno del otro. Y ambos le damos el mismo valor y prestigio social a lo aprendido. Con esto ya no le vemos a la otra persona como el otro, sino como un ser humano igual que cualquiera de nosotros, con los mismos derechos y obligaciones. Esto significa que yo debo bajarme de mi pedestal actitudinal en la que me encuentro con mi formación académica, pensando que yo tengo la verdad, y tomar una actitud de acercamiento real y respetuosa hacia otra forma de pensar y ver el mundo que no son como yo los creo y conozco. En palabras más simples, interculturalidad no es tratar a los demás como a mí me gustaría que me traten, sino interculturalidad es tratar a los demás como ellos quieren que yo les trate. Y para ello debo aprender, conocer y saber cómo piensa, en qué cree, cómo es su forma de actuar y cuál es la visión del mundo del otro, y acercarme con respeto a su manera de ser. Por otro lado, cuando nosotros hablamos de salud intercultural, estamos hablando de una interrelación y articulación entre culturas sanitarias distintas que mediante acciones integrales de salud responde de manera holística al proceso de salud, enfermedad, sanación y garantiza los derechos individuales y colectivos a la salud en condiciones de igualdad. Esto significa que los dos sistemas dejan de lado sus complejos de superioridad o inferioridad y ponen en primer plano
el servicio para la vida del usuario o usuaria. Al mismo tiempo, se relacionan en un ambiente de respeto mutuo mediante mecanismos como referencias, contrarreferencias y derivaciones. En este caso, se entiende por referencia cuando un personal en atención de mediana complejidad refiere un caso a otro personal que trabaja en atención de alta complejidad. Y por su parte, la contrarreferencia es cuando un profesional de trabajo en salud de alta complejidad devuelve el caso a una unidad de salud de mediana complejidad. La derivación, por su parte, es la referencia de un caso desde un sistema de salud, en este caso ancestral tradicional, por ejemplo, hacia otro sistema convencional, por ejemplo. Se puede hacer también una referencia desde el sistema convencional hacia el sistema ancestral tradicional para los tratamientos complementarios. Con esto, cuando hablamos de sistemas de medicina, estamos diciendo que en el Ecuador, a más del sistema de medicina convencional o alopática, existen otros sistemas como la medicina ancestral tradicional y la medicina alternativa complementaria. Con esto estamos diciendo claramente que en nuestro país existen 3 sistemas de medicina completos, cada cual con sus principios filosóficos fundamentados, con sus conceptos de salud y enfermedad definidos, con su clasificación de enfermedades estructurados, con sus códigos de ética delineados, con sus lógicas de curación y sanación establecidos y sus terapias y tratamientos funcionales. Esta realidad, reconocida por la Constitución, exige de todos los que hacemos Ecuador, sepamos bien que estos 3 sistemas de salud coexisten en nuestro país y cada uno de ellos vive en condiciones desiguales con tratos diferentes desde el Estado ecuatoriano. Haciendo una breve descripción, tenemos que la medicina alopática es un sistema por el cual los médicos y otros profesionales de la atención de la salud, por ejemplo, enfermeros, farmacéuticos y terapeutas, tratan los síntomas y las enfermedades por medio de medicamentos, radiación o cirugía. También se llama biomedicina, medicina convencional, medicina corriente, medicina occidental y medicina ortodoxa. De la misma manera, se entiende por medicina alternativa complementaria aquella que, además de aplicar la medicina convencional occidental, aplica de manera complementaria la medicina originada tradicionalmente en diversos países. Por ejemplo, China, Corea, India, Perú, etc. Se dice que la medicina es alternativa cuando una u otra medicina es usada en el paciente con la misma eficacia y seguridad. En este sentido, la medicina ancestral tradicional es aprendida por el ser humano mediante su relación y comunicación directa con los demás seres del mundo. Así, por ejemplo, es aprendida cuando un ser de la naturaleza, mineral, vegetal o animal, le habla y le revela los misterios de la naturaleza. La búsqueda de esta revelación es lo que comúnmente se llama conexión, conversación o diálogo. Los espíritus de las plantas, los minerales, los animales, los astros, se aparecen tal como son en realidad y se convierten en los acompañantes del ser humano que en ese momento pasa de ser hombre y mujer de medicina a hombre o mujer medicina. Lo ancestral es el aprendizaje original y lo tradicional se refiere a los cambios de los valores materiales de la cultura que varían según los tiempos y las circunstancias que atraviesa una cultura, pero que mantiene el espíritu ancestral como esencia.